Amigos de Polición y Náufrago, bienvenidos una vez más. Porque esto ya es un déjà vu, luego os explico por qué. Bueno, hoy vamos a hablar de este libro, El hombre en busca de sentido. Decía que esto me sonaba un déjà vu porque esta mañana he ido a grabar este vídeo, me he ido hasta los Pinares de Venecia, pero soplaba el cierzo y ha hecho un ruido de mucho cuidado la grabación, con lo cual no vale para nada. ¿Qué planes por ahí? En el próximo vídeo. Sí. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío, sucesor, digamos, nieto psicológico de Freud. ¿Por qué? Porque Freud es el que inicia la psiquiatría moderna, con el psicoanálisis famoso, en el cual prima la voluntad de placer. Es la clave del enfoque de Freud. A este le sucede Adler, que lo que dice es que lo que prima en el hombre es la voluntad de poder, muy nietzscheano. Y discípulo de Adler es Viktor Frankl. Para Viktor Frankl lo que prima es la voluntad de sentido. Lo que importa en el hombre es encontrar un sentido a las cosas y sobre todo a su propia vida. Y gran parte de las crisis psicológicas que ha padecido el hombre en el siglo XX y en el siglo XXI son precisamente una pérdida de sentido de su vida. Y en eso consiste un poco el método psiquiátrico de Viktor Frankl, que es la logoterapia, que es encontrar el sentido que tiene mi propia existencia. El libro cuenta la propia experiencia de Viktor Frankl en un campo de concentración, aunque pasa por varios campos de concentración, puesto que él era judío y austriaco, y no huyó de Austria cuando empieza la Guerra Mundial, aunque hay un momento, voy a contar una anécdota que esta mañana la grabación no la contaba, pero la cuento y no aparece en este libro, la cuentan otros libros, porque tengo aquí, he leído más libros de Viktor Frankl, que me los he traído por aquí, yo creo que tenía alguno más, pero luego ya digo que me desaparecen. Bueno, y lo que pasa es que en este no quiso meterla porque puede parecer un elemento religioso y él quería centrarse en algo más netamente existencial, no es la palabra, pero bueno, psiquiátrico. Lo que pasa es que es una psiquiatría muy humana, muy nada despegada, ¿no?, de la condición biográfica de la persona, por tanto una psiquiatría auténtica. Pero bueno, a lo que voy, la anécdota que iba a contar es que en un momento dado él tiene la posibilidad de escapar de Viena y salvarse por tanto de la persecución que están sufriendo los judíos. Y él no sabe qué hacer, tiene esa zozobra dentro y no sabe qué hacer. Y en un momento dado, su padre le pide que le ayude a limpiar el granero o unos saltos en la casa. Bueno. Y Víctor le acompaña y entonces encuentra una especie de lápida con una inscripción en hebreo y Víctor no sabe leer hebreo. Entonces le pregunta a su padre que qué pone ahí. Y entonces el padre le dice que pone honrarás a tu padre y a tu madre. Y él entiende que es como una especie de mensaje, digamos, de exigencia de lo que él tiene que hacer en esos momentos de duda, ¿no? Entonces acaba quedándose en Viena y bueno, finalmente muere toda la familia de Viktor Frankl, muere sus padres, mueren sus hermanos, salvo una hermana, muere su esposa y bueno, no muere él de milagro porque los padecimientos que tiene son tremendos. El libro se deja leer muy fácilmente, muy fácilmente. Yo me acuerdo que este nos lo recomendaron en COU, nos lo hicieron leer, me parece, en filosofía precisamente, y siendo que normalmente los libros que te imponen en el bachillerato pues los coges ahí de reojo y con mala gana, este nos encantó a todos. Una de las cosas que puede llamar la atención es que nos lo recomendaran en filosofía y que yo os lo recomiende en un canal que pretende dar pistas de la filosofía. Pues dos apuntes. Uno, que la psicología ha sido históricamente una parte de la filosofía hasta que se desgaja, como se desgajan otras fuentes de conocimiento, otras claves del conocimiento, pero históricamente era parte de la filosofía. Y otra cosa importante es, que a mí me sorprende mucho, es que realmente está imbuido de la razón vital. La razón vital que descubrió Ortega. Este libro parece un tratado de psicología desde la razón vital. Yo de verdad es impresionante, o sea, desde la cuestión de la vocación, la cuestión de la libertad, de la responsabilidad, la cuestión del descubrimiento del sentido de mi existencia, no de la creación del sentido de mi existencia, puesto que la realidad no lo tiene y yo tengo que inventármelo, una ficción tipo existencialista, tipo Sartre, sino que el descubrimiento, es decir, la propia vocación. Bueno,
Todo el libro parece un tratado de psicología desde la razón vital. De verdad es impresionante y es una gozada. Fran va contándonos los distintos estadios psicológicos que atraviesan los presos, desde el shock inicial, cuando son despojados de todo. Démonos cuenta de que son despojados de su entorno familiar, salen de sus barrios, de sus ciudades, de sus países, de sus bienes, son despojados, pierden las propiedades, dejan de tener casa, dejan de tener burro el que tuviera, o coche o lo que tuvieran. O sea, son despojados de todo. Pero también son despojados de sus propias prendas de vestir, o sea, acaban en la desnudez, incluso de su identidad, porque llega un momento en que son identificados con un número y pierden la condición personal. Bueno, y luego el estado de degradación en el que viven ya es la anulación total del individuo. Entonces es pasar de ser alguien, de la condición humana, a una condición espeluznante, de anulación. Entonces el primer estado es el del shock. Luego te cuenta el estado en el momento en que ya la capacidad de adaptación del ser humano les lleva a una especie de anulación casi de la condición moral. Digo casi porque precisamente Viktor Frankl aquí hace énfasis en que esa condición moral no desaparece nunca y en que podemos elegir, incluso en una situación sobrevenida, contraria y extrema, como es el caso de un campo de concentración, podemos elegir nuestra condición moral. Y esto es muy impresionante y muy ilustrativo y bueno, lo explica muy bien y vale la pena que lo leáis. Está el ingrediente de la libertad, pero si hay libertad hay responsabilidad y eso lo explica muy bien Viktor Frankl. Una de las citas que pone de Nietzsche, precisamente Viktor Frankl, o sea que como soy miope veo mejor sin gafas, dice: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Entonces esta es un poco la clave, o sea, cuando uno descubre el porqué de su vida. Y dice que incluso el encontrar el sentido de las cosas es la que nos hace vivir como personas. Y habla, por ejemplo, del hecho mismo del sufrimiento. Esto es tremendamente actual. Hoy día que buscamos una escapatoria, ¿no?, al sufrimiento, decimos, no, el sufrimiento no es humano, por tanto, la muerte digna es la que evita a toda costa el sufrimiento. Viktor Frankl dice todo lo contrario. Dice que se puede humanizar el sufrimiento. Y para acabar voy a leeros el último párrafo del libro, esto sí que no es un spoiler, sino una reflexión de Viktor Frankl, y dice: nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también el ser que ha penetrado en esas cámaras de gas con la cabeza erguida y el Padre Nuestro, o el Shema Israel, en sus labios. Os animo a leerlo, el libro en sí mismo es muy interesante, no tiene ningún contenido técnico que se escape a un lector normal. Por eso precisamente lo traigo aquí, porque realmente engancha y bueno, y te acerca a esa experiencia de un psiquiatra en un campo de concentración. Un psiquiatra que por encima de todo es un ser humano. Nos vemos la próxima. Hasta pronto, polizones.